Dejando atrás la unidad 2, tenemos ahora el gran y complejo tema del Renacimiento. He decidido partir la clase del Renacimiento en dos partes, ya que los temas que engloban esta etapa los siento muy infinitos, son tan multidisciplinarios e interesantes que el simple hecho de querer sintetizar esta información no permitiría tener un análisis transversal del movimiento artístico del Renacimiento. Pasamos a nuestra línea del tiempo, claramente dejando al gótico atrás, gracias a Dios. Y ahora sí entrando a la era renacentista entre los años 1400 a 1600. A partir de los años de 1520 a 1525 empieza a haber un periodo de transición llamado manierismo, pero este será visto en la segunda parte de la clase del Renacimiento. Pero aquí les marco las fechas en rojo de la invención de la imprenta y el descubrimiento de América por la corona española en las fechas respectivas del 1450 y 1492. Finalizando el año de 1600 ya llegamos a la etapa barroca, posiblemente a mediados del siglo XV, correspondiendo a la etapa de la Contrarreforma católica frente al protestantismo occidental. Y comentando la imagen que les muestro, es el detalle de una obra de Raffaello Sanzio o Santi de Santa Bárbara, de la obra Madonna Sixtina. Las proporciones armónicas de los volúmenes textiles, ideales morfométricos y una composición cromática muy delicada es la antesala de lo que nos tocará analizar en el Renacimiento parte 1. También el pequeño guiño arquitectónico de la Torre de Santa Bárbara tiene como referencia simbólica la cautividad de la mártir. También se le asocia con a Santa Bárbara se le asocia con ser la matrona de los canteros y constructores. Ahora, lo que influirá fuertemente los avances artísticos y arquitectónicos del Renacimiento serán los conocimientos adquiridos con los volúmenes caprichosos del gótico. A raíz de los nuevos sistemas estructurales que ya habíamos visto y una renovación a los conocimientos dados por las civilizaciones greco-romanas, pero con un enfoque más teórico y profundizado de dichos. Parte del combustible que activará un progreso acelerado en el Renacimiento viene marcado por conflictos políticos e intelectuales entre las ciudades de Milán y Florencia, periodo a lo que alguna vez se presentó en las guerras del Peloponeso, más bien parecido a las guerras del Peloponeso con Esparta y Atenas. El poeta Petrarca bautiza la etapa del Renacimiento porque es el renacer de la era dorada de los conocimientos y praxis de los estilos clásicos y helenísticos. En el cuadro de Bellini que les muestro ya empezamos a puntualizar esas formas arquitectónicas que evocan las proporciones helenísticas. Otro punto importante es que el poder económico residió gran parte en una clase media conformada por banqueros y mercaderes, aparte de las instituciones religiosas y los reinados. En el estudio de la historia del arte se suele dividir el Renacimiento en el Quattrocento y Cinquecento, además de que ya les comentaba la etapa de transición del manierismo. Quattrocento como la etapa temprana del Renacimiento y Cinquecento como el Alto Renacimiento. Por ejemplo, Da Vinci pertenece al Cinquecento y aquí les muestro la obra de la Virgen, el Niño Jesús y Santa Ana con su técnica de sfumato. En el mapa
vemos el epicentro del Renacimiento situado en la península itálica, abarcando las diferentes repúblicas divididas por sus ciudades más influyentes. La República de Venecia, con las ciudades de Vicenza, Padua y Venecia. La República de Genoa, República de Florencia, República de Siena y los estados papales. Esto marcaría aún más las diferencias lingüísticas de Italia, acentuando más los dialectos de cada región. Volviendo un poco a la cosmovisión del Renacimiento, aquí lo contrastamos con la cosmovisión del gótico y próximamente con la concepción barroca. Retomar el valor de la ciencia frente al oscurantismo medieval que creará en el humano renacentista la visión más antropocéntrica. Gracias a que se retoman los conocimientos grecorromanos, tenemos una representación, más bien una reaparición de las aportaciones respecto a la proporción, como es el caso de Platón, atribuidas sus escalas musicales usando un patrón armónico llamado armadura. Y como les muestro aquí, la contribución de Vitruvio en el arte de la construcción, expresado en su legado los 10 libros de arquitectura, o de Architectura Libri Decem, un tratado escrito en latín y griego antiguo que va desde la composición de elementos decorativos hasta restauración. Todo esto dedicado en un inicio al emperador Augusto, entre los años 23 al 27 a.C. Saltamos al 1200 con las aportaciones de Leonardo de Pisa, mejor conocido como Fibonacci, que aplica conocimiento algebraico y geométrico de culturas hindúes e islámicas, junto a lo adquirido con la concepción helenística. Con esta mezcla, Fibonacci nos deja su sucesión que lleva la proporción ya analizada por Fidias, el artista y arquitecto encargado de la Acrópolis ateniense, conocido como número áureo o Fi, pues por lo mismo por Fidias. En las imágenes les muestro la expresión de elementos de Euclides, pero a través del análisis árabe con geometría descriptiva. Y a la derecha la sucesión de Fibonacci, pero aplicada en el diseño de fachada de la Capella Pazzi de Brunelleschi. Gracias a lo anterior, los grandes maestros del Renacimiento implementarán de manera multidisciplinaria con proporciones morfométricas y geométricas, aplicándolo a las artes y ciencias. En las imágenes tenemos El hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. Comprende la concepción de proporciones geométricas de Vitruvio, aplicando a parámetros antropométricos. Proporciones de la cabeza humana, también de Da Vinci, hace un acercamiento a otra escala antropométrica, mostrando la maravillosa armonía que nos regala la naturaleza y la más cercana a nosotros, que es nuestro rostro. Y la última imagen pertenece a la portada del libro del arquitecto renacentista Alberti, llamado De Re Edificatoria. La portada es del diseño del arquitecto también renacentista del Cinquecento, Giorgio Vasari. Aquí les dejo una de las razones por qué las artes pictóricas llegaron a un esplendor y riqueza simbólica compleja. Pues porque se basaron en la ciencia, ya sea óptica, geometría, anatomía, botánica, por mencionar algunas. En la imagen tenemos el fresco de la Escuela de Atenas de Rafael Sanzio. Ya tenemos una perspectiva con coherencia geométrica entre sus elementos, puntos de fuga y horizonte. Es aquí cuando me surge la duda si realmente
comparamos el arte renacentista con lo que se considera hoy en día arte, nos llevaríamos a una interesante observación hacia dónde van dirigidos los intereses políticos de mantener a la sociedad actual sumergida en un trance de fealdad y mediocridad. Vean lo importante que es la arquitectura y no solo expresada en un medio físico como la construcción, que veremos a continuación, sino en las artes. Volvamos a ver entes multidisciplinarios y sobre todo humanistas. Empezamos con el primer ejemplo arquitectónico con Filippo Brunelleschi y su Cappella Pazzi en el Chiostro di Santa Croce en el año 1441. Fue encargo de la familia de banqueros Pazzi. Utilizamos el ejemplo de la fachada anteriormente en relación a la asociación de Fibonacci. Aunque es un ejemplo comparativamente más pequeño, conecta lo que hablamos sobre proporciones grecorromanas atribuidas desde Fidias hasta Vitruvio. Analizando la planta, nos encontramos con espacios que cuentan con ritmos diferentes de elementos. Encontramos mayor número de pilastras y columnas en el pórtico que forma parte de los espacios de transición hacia el recinto de la capilla. Cabe mencionar que porta una cúpula más ornamentada en el pórtico que en el recinto. Sin embargo, la jerarquización de espacios está señalada por las dimensiones y por el aumento proporcional de las mismas utilizando el número phi. Con Brunelleschi saltamos al proyecto que le dará el protagónico en el Renacimiento arquitectónico, la Cupola o Duomo di Santa Maria del Fiore, en el año 1420. La aportación arquitectónica, constructiva y estructural del Duomo lleva consigo un doble tambor y doble cascarón. También Brunelleschi diseña la maquinaria para operar las alturas que lleva el proyecto, 100 metros de altura interior y 114 en el exterior. Si profundizamos en este corte en perspectiva, entendemos el porqué del doble cascarón y doble tambor. En la parte inferior del domo, como se señala en el punto 1, se asienta en el doble tambor octogonal y en cada cara del tambor tenemos los óculos. En el punto 2 se marca el doble cascarón o doppia cúpula, que lleva una función estructural de esqueleto murario. En el punto 3, el intercapedine. Vendría siendo la composición del cascarón interior, que literalmente se traduce como entresuelo o cámara. Sería el espacio del cascarón nervado del Duomo. En el punto 4 tenemos la bóveda interna. Inicialmente se había planeado que portara decorativamente mosaicos, pero en el Cinquecento llevaría un fresco hecho por Giorgio Vasari y Federico Zuccari. Punto 5. Costillas de Duomo, hechos de mármol blanco. El punto 6. Mattoni, que sería la cobertura del intercapedine, que se traduce como la composición del ladrillo que lleva el famoso acomodo de spina di pece, que será una forma ingeniosa para solucionar las necesidades constructivas y geométricas del proyecto. 7. La linterna, en forma prismática octogonal, corona la cupola o el duomo. Volviendo a la composición de la mampostería del ladrillo tipo spina di pece o spinepece, viene aquí señalada cómo se distribuye esta forma de composición. Y los bocetos de Brunelleschi, que se plasma el diseño de las maquinarias que operarían para el traslado en material a las alturas
externas e internas. En la próxima imagen se analiza el acomodo de la mampostería lineal del intercapedine, de la intercapedine, y las costillas, que si bien en el espacio del tambor lleva una composición más recta, y mientras nos acercamos más hacia la linterna, el acomodo se muestra más angular. Aunque el duomo porta mayor altura, no llega a superar el claro que presenta el proyecto del Panteón de Agripa. Pasamos al arquitecto Leone Battista Alberti. Como se los había enseñado anteriormente, Alberti escribió De Re Edificatora, donde se inspira en el legado literario de Vitruvio y decide contribuir también con un decálogo de libros donde explora temas selectos de la arquitectura, edificación, urbanismo y restauración. Empezamos con el primer ejemplo de Alberti, construido en el 1446, conocido como Palazzo Rucellai. Porta una articulación compositiva estricta, ya que deja en claro que le inspira el rigor de las proporciones romanas. El orden y jerarquía del diseño de los niveles para muchos académicos es similar al del Coliseo. Uno de los proyectos más grandes de Alberti es sin duda la Basílica de San Andrés en Mantua, iniciada por Alberti en 1470. Se tiene descrito que se aprovecharon las estructuras iniciales de una etapa gótica y que nada más permanece en su calidad gótica la torre campanil que está enseguida. Para Alberti, parte de la proporción y geometría divina se expresaba mejor en elementos circulares o esféricos, como el caso de arcos de medio punto, cúpulas, bóvedas y óculos. Su propuesta inicial sería más parecida al diseño de un mausoleo de carácter central. En esta imagen podemos apreciar el espacio interior con la bóveda de cañón corrido con intrados artesonados, que son los nichos que componen la cara interior del arco. Pasamos ahora al arquitecto y pintor Raffaello Sanzio o Santi. Lo curioso de Raffaello es que nació y murió un 6 de abril, en la cima de su plenitud artística a los 33 años. Como podemos apreciar en su obra Madonna della Seggiola o La Virgen de la Silla, todos los elementos son tan geométricamente armoniosos que el resultado es una serenidad y paz mental en el observador. Hace que las miradas y tonalidades expresen una similitud cercana a la realidad, que solo la podemos percibir cuando reconocemos la expresión matemática de la naturaleza. Este nivel de sofisticación pictórica de Rafael se denota en su periodo romano. Para comprender la visión estética de Raffaello, debemos ver cómo la traduce en otra de las bellas artes, la arquitectura. De él no se tiene mucho en cuanto a obras existentes, porque muchas fueron demolidas dentro de las reformas urbanas de Roma, que fueron obviamente posteriores a su construcción. Una de las que han trascendido el paso, que ha podido mantenerse en pie con el paso del tiempo, es la capilla Chigi, construida en el año 1511. Esta capilla se localiza dentro de la iglesia de Santa María del Popolo. Como vemos, la sensibilidad artística de Raffaello también se puede percibir en su formación como arquitecto. Las proporciones y formas buscan la armonía, al igual que Alberti, a través de geometría divina. El interior lleva una similitud muy fuerte hacia el altar mayor del Panteón de Agripa, no solo por la forma, sino por cómo utilizó los materiales. Al aprovechar
los variados juegos cromáticos que pueden dar diferentes mármoles. Por último, en cuanto a arquitectura de Rafael, tenemos la Villa Madama, comisionada en el año 1517 por el cardenal Giulio Medici, quien luego sería el Papa Clemente VII. Aunque del diseño original de Rafael solo se conserva la parte oriente del proyecto, las galerías o loggie llevan un estilo denominado grotesque. Este tipo de decoración pictórica es representativa de las villas romanas durante la era augusta, que se caracteriza por el uso de lápiz azul y tonos terracota rojizos intensos. En estas dos pinturas se representan, en la primera, la Bella Jardinera, el periodo florentino de Rafaelo, y la de la derecha, el periodo romano, con un detalle del fresco de la Misa de Bolsena. Lo que contrasta más entre ambas obras son las diferencias tonales y cromáticas, al igual que las proporciones anatómicas y las gesticulaciones más reales en su periodo tardío. Saltamos a un tema más adecuado a la escala urbana con Vitruvio, nuevamente, para que analicemos que ya desde el 23 a.C. existían maneras de expresar coordenadas y cartografía basada en grados de localización de elementos geológicos y eólicos que luego nos acercarían a lo que llegaríamos a obtener con información satelital, hoy en día obviamente, o las llamadas ortofoto para parte del diseño urbano. Y bueno, con lo anterior, no es de sorprender que Da Vinci perfeccionaría la traza cartográfica a escala urbana con su plano de la ciudad de Imola, hecho en el año 1502. Leonardo da Vinci, como genio en varias disciplinas del conocimiento, sus aportaciones anatómicas, botánicas, ópticas, pictóricas y hasta musicales son parte importante de la cultura occidental. Por otra parte, sus aportaciones arquitectónicas se encuentran en sus diseños y estudios de proporción y estética. En cambio, en la pictórica, una de las aportaciones es la expresión realista de las figuras humanas y la técnica depurada del esfumato, que es la forma mimética de representar la refracción iluminaica de los objetos y elementos en presencia de la luz natural y el ambiente que le rodea. Lo que representa perfectamente el 480 a nivel pictórico es la presencia de una perspectiva aún primitiva y el efecto bidimensional de los elementos presentados. Las figuras humanas empiezan a expresar emociones más definidas y sus proporciones anatómicas son más creíbles que las del gótico, como veíamos con Giotto. Con el ejemplo de Filippo Lippi, con su obra La Virgen con el Niño y dos ángeles, reconocemos la delicada representación de las transparencias en elementos textiles y el drapeado realista. También nos recuerda el drapeado helenístico que se expresaba en esculturas helenísticas. Lippi era fraile y este cuadro le costó un escándalo con la modelo, quien era a su vez una monja. Al final ambos escapan del convento y tienen hijos. El estilo de Lippi influenciaría a Botticelli, que es el pintor más famoso de la etapa del 480. Otro ejemplo del 480 es Antonello de Messina. Ahora observamos que en su obra San Jerónimo en su celda ya encontramos una perspectiva más realista y estudiada, inclusive los elementos arquitectónicos, desde los arcos ojivales, arcadas esbeltas, trazando un espacio como de claustro, las losetas cerámicas del piso, hasta en el horizonte. Llegamos a encontrar la silueta de una catedral distante con su aguja gótica, torres de una fortaleza de características románicas y un canal. En la transición del 480 al 580 tenemos a Perugino o Pietro Vanucci.
donde como Antonello de Messina nos recibe con una obra que también representa elementos arquitectónicos con una perspectiva más armónica, solo que ahora las figuras humanas reciben un tratamiento más realista y complejo. Acercándonos al Cinquecento, tenemos a Giorgione o Giorgio Barbarelli con su Venus durmiente, que inspiraría a las nuevas generaciones de renacentistas tardíos y generaciones barrocas a representar la sutileza de la carne y los colores apacibles que forman el gran legado de Giorgione, influencia que veremos reflejada más adelante. Y para finalizar, Andrea del Sarto o Andrés del Sarto. Giorgio Vasari lo describiría así: sus figuras son, no obstante, aunque sencillas y puras, bien entendidas, sin errores y con una suma perfección en todos sus detalles.